Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será durante el resto de nuestras vidas. En este programa compartirá conmigo una persona que muchos conocen y que es nuestro distinguido profesor Roberto Enrique García, más conocido como Pío. Saludos, Pío, gracias por estar aquí. Saludos, Luis, un placer. Gracias por la invitación, por haber respondido a la invitación. Y hoy vamos a hablar, Pío, de un tema que yo estoy seguro que a muchas personas ya no les gusta escuchar, pero ciertamente no lo hemos superado de un todo, y estamos en un proceso de reconstrucción y recuperación que nos toca abordar. Y es el tema del terremoto. El terremoto del 2020 que tanto afectó la región sur, suroeste y la ciudad, particularmente la ciudad de Ponce y particularmente el distrito histórico de la ciudad. Y tú como persona, eso obviamente nos impactó a todos, pero a ti como persona amante y dedicado a la restauración y recuperación de edificios y estructuras históricas y tan envuelto con estos esfuerzos en la ciudad de Ponce, supongo que habrá sido particularmente sobrecogedor ese evento, ya que muchas de estas estructuras que se han visto afectadas, tú las conocías y estabas bien conscientes de ellas, y verlas en el estado que llegaron a estar o en el estado que muchas de ellas todavía están, debe de haber sido para ti una experiencia dolorosa, difícil. Y quisiera, aunque no centrarnos demasiado en ese tema doloroso, porque queremos terminar con una nota alta y positiva de este programa, o sea que les pido a todos los que nos están escuchando y viendo que no se retiren, que venimos con buenas noticias. Pero quisiera comenzar con esa primera experiencia de una persona conocedora de las fortalezas, pero de las debilidades y las carencias también de algunas de estas estructuras. Cuando tú sentiste el terremoto como residente de Ponce, ¿qué te pasó por la mente? Y luego cuando vistes los efectos y el impacto, ¿cuál fue tus primeras reacciones? Compártenos a nosotros sobre esos primeros momentos. Sí, nada, los primeros momentos obviamente de asombro, porque nadie está esperando un impacto como este, por más que te lo puedan mencionar. Tú lo escuchas de otras regiones, lamentan las cosas, pero nunca es vivirlo. Vivirlo es otra cosa. Así que el impacto primero, segundo, pensar en la seguridad. Tienes seres queridos alrededor tuyo viviendo en otras estructuras. Tienes otras personas conocidas y no, el particular mismo de la zona histórica. Y de ahí pasas a analizar mientras vas de camino a buscar ese impacto que tú reconoces que debe haber ocurrido. Vas haciendo un recuento, ¿verdad? De las cosas que te puedas encontrar en el camino y cómo reaccionar a las mismas. Siempre se reacciona, Luis, buscando la seguridad pública, el ser humano. Tenía un hijo viviendo en una estructura histórica, las noticias fueron buenas en ese aspecto. Lo aseguré en el seno de mi hogar, pero otras amistades que sabía que eran habitantes de estructuras históricas, a muchos les fue bastante bien, a otros no tenían una buena noticia que dar, así que nos
nos aprestamos inmediatamente a socorrerlos y a convencerlos que salieran del impacto y sobre todo que abandonaran la propiedad, reconociendo que las réplicas que podrían venir en el momento podrían ser fulminantes. Pío, tú que conoces tanto estas estructuras, como dije anteriormente, y el Distrito Histórico de Ponce, y has trabajado en proyectos de envergadura dentro de este sector, ¿te sorprendieron los daños, la magnitud de los daños, o cuando tú sentiste ese primer temblor, tú te imaginabas los daños que luego te encontraste? ¿Cómo fue eso? ¿O fueron mayores, fueron menores? ¿O no te sorprendió? ¿Cómo resultó esa primera vista? ¿Fue Sí. algo que es mayor de lo que tú pensabas? Al fin y al cabo, lo que te encuentras, como sigues buscando, porque la intuición te lleva a buscar más, lo que me encontré finalmente fue lamentable, ver que nos iba a llevar a un estado de emergencia mayor de lo que uno hubiese querido esperar. Todavía me lo sigo preguntando, Luis, y sigo buscando soluciones, porque a eso es lo que uno no debe negarse, a que las soluciones deben estar, conociendo las estructuras, las posibilidades deben darse. Y gracias a que tenemos esta escuela de arquitectura, que la nombramos en un momento dado, y ciertamente lo es, como laboratorio de ciudad, nos da la oportunidad a continuamente estar en ese contacto con que antes únicamente, esporádicamente entrabas a analizar y a trabajar con alguna estructura. Ahora la tenemos viva todo el tiempo, y obviamente la actitud que uno le pone en la búsqueda de las soluciones presentes y futuras a todas estas cosas te da la oportunidad a ampliar un poco más el marco de las posibilidades de lo que tú puedas hacer por estas estructuras. Pero el impacto es el impacto. Sí, el impacto es el impacto, como tú bien dices, y no podemos olvidarnos que fue sumado al gran impacto que sufrimos nosotros y que sufrió Puerto Rico entero con el azote de los huracanes Irma y María en el 2017, apenas 2 años y unos meses antes. O sea que, sin mencionar que luego de este fatídico mes de enero del 2020, donde todos sentimos ese terremoto. Había habido un movimiento anteriormente en diciembre, pero el terremoto grande ocurrió en enero 7. Luego le siguieron, hubo una secuela de como 3 o 4 meses de réplicas, algunas de ellas de bastante magnitud, que continuaron afectando, impactando aquellas estructuras que ya habían estado debilitadas. Pero aprovecho para mencionar y agradecerte a ti, y agradecer a todos los que se envolvieron en esa iniciativa, que ustedes de inmediato se dieron a la tarea de estabilizar y apuntalar aquellas estructuras que más se habían afectado. Háblanos un poco de esto, de ese proceso, y de cómo fue tan rápido que pudieron ustedes organizarse, porque es algo que la ciudad entera les debe estar agradecido. Pero compártenos un poco de eso. La primera experiencia que tuvimos fue con la Casa de la Masacre. Obviamente esa fue de las primeras que vimos con una afectación seria y una posibilidad de desplome que inevitablemente iba a poder ocurrir. Así que nos dimos a la tarea primero de llamar al dueño, que era el Instituto de Cultura, donde el arquitecto Pablo Ojeda, que en aquel entonces era director de la Oficina de Patrimonio, no dudó en personificarse acá en Ponce, y establecimos un plan de mitigación inmediato. Llamamos a personas que sabíamos que tenían compromiso con la ciudad, que siempre han tenido, y que podían tener material suficiente para podernos ayudar, y establecimos unos talleres
de apuntalamiento para poder defender la primera fase de lo que podía ser la edificación entera, para evitarle un colapso masivo. A eso siguieron otras réplicas de mayor magnitud que no permitieron que corriera mejor suerte, pero no hacia el área donde estaba apuntalada, sino hacia el área interior. Sí, porque vimos que ustedes lograron estabilizarlo, apuntalarlo rápidamente, pero luego particularmente hubo una réplica que fue superior a los 5 grados en la escala Richter, que la volvió a desplomar. Hablando de Pablo Ojeda, yo recuerdo una conversación con Pablo que él me enseñó una foto de esa misma estructura después del terremoto del 18. Y había tenido una afectación similar, se le había desprendido el balcón, sin embargo se reparó, se llevó para atrás, pero volvió a fallar. Obviamente esa reparación no tenía la calidad de la estructura original, o sea que salió del terremoto. Es algo bien importante lo que tú mencionas, el tipo de calidad o de rigurosidad en seguir los parámetros de construcción de la metodología que estamos tocando, ¿verdad? Eso pasa en todas las épocas. Si tú no sigues las metodologías correctas y inspeccionas y eres riguroso con el control de calidad en la metodología que estás practicando, puedes tener consecuencias nefastas. Pues eso precisamente se traduce a lo que mayormente le ocurrió a las diferentes estructuras, donde esa rigurosidad falló o no se continuó, o por la razón que fuera económica y demás, no se completó de la manera en que se esperaba. La fuerza aprovechó la debilidad y actuó de manera pues ya nefasta contra ella, y fallaron en esos puntos. Sí, pero igualmente lo que tú mencionas es interesantísimo, porque nos deja ver que todas las épocas son similares. Creemos que las ampliaciones de menor calidad o las conclusiones o los arreglos de menor calidad que ocurre hoy en día en residencias o en edificios no ocurría antes. Y no siempre ha ocurrido. El ser humano siempre ha modificado las estructuras, y quizás en ese ejercicio de modificación no hubo la rigurosidad ni la calidad, ni hubo todo el personal diestro que hubo en la construcción original. Y en el caso del Museo de la Masacre o la Casa de la Masacre, se ve cómo falló por donde mismo se reparó en el 18, sí. Y ahí se ve que obviamente quizás no es que no hubo rigurosidad, quizás es que no había la posibilidad de hacerlo mejor al momento. Ya era una reparación y por ahí mismo eso es así. O sea que cuando tú lo mencionas, quiere decir que esto ocurrió, tú lo viste ocurrir no solamente en el Museo de la Masacre, sino que en muchas otras estructuras viste que fallaron cuando cambió la calidad o cambiaron los componentes del equipo que fabricó la estructura original. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, y sobre todo cuando atendimos un sector en específico, la calle Reina, que tenías diferentes tipos de estructuras que se habían construido más o menos para la misma época, pero no bajo la dirección exacta del mismo profesional, ¿verdad? En una había un arquitecto, había un diseño, había una supervisión durante el proceso. Logras ver una calidad en la metodología de construcción que es más rigurosa. En las otras ves un buen diseño en términos estéticos, pero cuando lo analizas no tienes la calidad constructiva correcta ni la rigurosidad de la metodología, y ves el fallo en esa parte. Empates de materiales que no debieron ocurrir de esa manera, que era un ejercicio simplemente de empezar a experimentar, pero no era prudente de la manera en que se hizo, pues el fallo fue mayor. Sí, eso explica entonces para muchas personas que se lo preguntan por qué residencias como la residencia Serrayé, que hoy en día es el Museo de la Música, o la Casa Salazar, que hoy en día es el Museo de Historia, o la Casa Monsanto,
incluso la casa Blasini, que está tan afectada, pero está igual que como estaba antes del terremoto. Claro, o claro. estructuras como el Teatro La Perla, sobrevivieron y sobrevivieron bien, y quizás está explicado porque hubo una calidad y una consistencia durante su diseño y luego durante su... Claro, claro. Y bueno, uno tiene que medir que todas las personas no tenían las mismas capacidades económicas e intelectuales, y pues surgen ese tipo de cosas, pero surgen en todas las épocas, Luis. Porque ahora mismo una remodelación de un segundo nivel en una casa típica de urbanización, tú no traes estructuras típicamente desde el suelo, la empatas arriba, pero ¿cómo tú empatas la varilla realmente? Exacto. La estás depositando. Exacto. Entonces son dos cuerpos que se mueven diferentes. Exacto. Entonces yo te agradezco tanto ese comentario, porque es una llamada para despertar a todas aquellas personas que quizás nos están escuchando y que están considerando hacer ampliaciones, modificaciones a sus residencias, a sus edificios, de que se den cuenta de que esas ampliaciones, esas modificaciones tienen que tener primero coherencia con la estructura original, y luego deben de guardar los estándares de calidad tanto en su diseño como en su construcción, para que en un futuro no les pase a estas estructuras quizás contemporáneas lo que a las estructuras antiguas les sucedió. Ciertamente, ciertamente. Sí. Oye, cuéntanos un poco de ese inventario, que les agradezco a la unidad de preservación histórica de nuestra escuela, que está coordinada por la arquitecta Magda Bardina. Hicieron un inventario de todas aquellas estructuras dentro del distrito histórico que se vieron afectados, incluso calificaron esa afectación en distintos grados, y llegaron como a 130 y pico residencias privadas y como 10 edificios públicos. Cuéntanos un poco de ese esfuerzo. Pues mira, ese esfuerzo obviamente fue comandado aquí en la escuela, y obviamente tú tienes que ver mucho en ello. Primero que crees en la preservación igual que nosotros, entiendes dónde estamos localizados y a quién nos debemos en términos de responsabilidad, pero sobre todo que tenemos que preparar nuevos profesionales que salgan preparados y suficientemente sensibles para analizar y evaluar este tipo de estructuras, y le dimos la mejor oportunidad posible, no tan solo al estudiante, sino a la comunidad como tal. Porque en ocasiones la impresión que se le da en general a la ciudadanía es que se rompió una estructura que vaya al suelo, se eliminó y todo. Aquí hay mucha más responsabilidad envuelta en todo esto. Yo siempre traduzco esto a un cuerpo humano, y tú no vas, si tú eres médico y lo vas a analizar en una oficina porque tenga 85 años y vino con un catarro fuerte, tú no le vas a decir, pues mira, aquí acabó lo tuyo. No, tú tienes que tratarlo, ver las condiciones, ver qué posibilidades tiene, dónde están sus debilidades y cómo se convierten en un esfuerzo mayor para que haya fortaleza en estos cuerpos y sigan. Y eso pretendimos nosotros hacer con todo el inventario que logramos en la ciudad. Sí, valiosísimo, y aprovecho para decir que, como lo hemos dicho tantas veces, ustedes como yo, está a disposición de todo el que lo quiera ver. Lo hemos hecho disponible al municipio, porque no tiene valor ninguno si nos lo quedamos aquí. O sea que lo hemos hecho disponible, y es muy valioso, porque no solamente identifica las estructuras afectadas, sino que ustedes fueron un paso más allá. Y es que ustedes dijeron cuál es el grado de afectación. Exacto. De manera de que pudieron identificar aquellos que sean definitivamente pérdidas totales, pero están diciéndole, no todos son pérdidas totales. O sea, no es cuestión de ponernos a tumbar la ciudad completa. Hay alternativas. Exacto. Y sobre esas alternativas, Pío, vamos a hablar ahora en la segunda mitad, porque sé que te has envuelto en una experiencia que es interesantísima, y sé que todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo les va a gustar muchísimo ver que hay una esperanza con lo que es las estructuras afectadas en nuestro distrito histórico. Nos vemos entonces en la segunda mitad.
Bien, ¿Cómo no? no me dejes solo en la segunda mitad, cuento contigo. No. Y no me dejen solo ustedes tampoco, acompáñennos en unos minutos en la segunda mitad del programa Arquitectura en Blanco. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todos los jueves encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Nuevamente, como les deseé en un comienzo, espero que se encuentren bien y en salud, y recuerden, Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad continuará con nosotros, y le agradezco que no me haya dejado solo, nuestro distinguido profesor Roberto Enrique García, más conocido como Pío. Pío, gracias por estar aquí, gracias por no dejarme solo. Gracias. Siempre un placer. Pío, hemos estado hablando durante la primera mitad y se nos fue la primera mitad hablando obviamente de las experiencias dolorosas y difíciles de aquellos primeros días y aquellos primeros momentos después del terremoto. Pero yo creo que debemos de dejarlo atrás ya. Debemos de empezar a hablar de las posibilidades, de la reconstrucción y del futuro. Y sé que tú estás envuelto en unos esfuerzos muy interesantes que dan algo de esperanza a aquellas personas que son dueños o vecinos de estructuras que han sido afectadas y que las ven como sin ninguna oportunidad de ser reconstruidas. Y tú estás envuelto en un proyecto interesantísimo donde estás aplicando unas tecnologías muy complejas quizás para algunos, pero que tú las estás aplicando con relativa soltura y familiaridad. Y nos gustaría que nos hablara sobre esta experiencia que estás teniendo en la residencia Silva Marín en la calle Reina. No sé si yo tengo unas imágenes que tú nos compartiste y que me gustaría entonces compartirlas con nuestro público para acompañar la conversación y que nos puedas ir hablando sobre esto según vamos viendo las imágenes. No sé si ahí se está viendo ya la primera de las imágenes. Sí, la tienes como el título, ¿verdad? De estabilización de residencia. Es correcto. Entonces, háblanos un poco de esta residencia. Bueno, esta residencia es una de un conjunto gemelo que tenemos en la calle Reina. Aquí la vemos con el camión al frente, ¿verdad? Y fue una de las que se afectó la primera, la anterior y esa, con la suerte de que esta del señor Silva se afectó de una manera menos crítica, pero aún así se afectó porque el movimiento logró desmantelar, ¿verdad? La integridad de las paredes en ladrillo. Por muchas razones, primero por el movimiento y segundo porque la integridad del ladrillo, obviamente como son partículas independientes unidas por un mortero, pues al moverse la misma y no tener estructura de acero integrada, pues se desarticulan. La idea era de cómo podíamos primero regresar la pared al estado donde se logró desplazarse y luego empezar a diseñar un concepto que nos ayudara a reforzar aquellos daños que había ocurrido. Tenemos que mencionar bien claramente que en el análisis que hicimos nos encontramos con afectaciones de dos tipos.
Una, la del movimiento sísmico, que no le vamos a restar valor por la intensidad y la fortaleza que tiene. Pero hay otra que silenciosamente o de manera por ignorancia le causamos a estas estructuras, que es el daño humano, queriendo actualizar las estructuras o poniéndole usos que no tenían o para lo que no estaba contemplado, y son las que empezamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo háblame un poco de lo que estamos viendo aquí, que veo que tú tomaste foto. Buscando formas de hacer un listado o de dónde más se veía la expresión de estas afectaciones. Fuimos al techo y vimos que mecanismos que fueron instalados no midieron la manera de instalación y hicieron excavación y rompieron pared para instalar servicios eléctricos y servicios de aire acondicionado, fragmentando y poniendo en peligro la integridad de estos muros. Porque una vez tú rompas el ladrillo no tienes cómo darle la integridad que le quitaste. Claro. Así que cuando vino el movimiento aprovechó todas aquellas áreas que se quedaron más vulnerables por la afectación que le hicimos y afectaron de manera directa. Entonces, cuéntame lo que cómo ustedes se acercaron a este problema y en qué consiste esta obra de apuntalamiento provisional. ¿Por qué hay ¿por qué hay un apuntalamiento provisional? Vamos a empezar. Bueno, el apuntalamiento provisional es eminente porque, por lo que hablamos anteriormente de la estructura, como ejemplo, de la estructura de la Casa de la Masacre. Tienes que aguantarla de alguna manera, porque no puedes determinar cuándo regresa cualquier movimiento, que hasta los otros días seguimos teniendo, ¿ves? Aquí está el apuntalamiento interior y podemos ver la fragmentación en los muros que sufrieron. O sea, hay un elemento para entender, y para que el público nuestro, que no necesariamente está adiestrado en arquitectura y con ingeniería estructural, el primer paso es estabilizar la estructura. Estabilizar la estructura y darle, darle cualquier tipo de seguridad adicional que nos garantice el poder seguir trabajando con ella y que no se nos siga deteriorando. Claro, y darle seguridad también a los trabajadores que van a estar envueltos en la obra de estabilización final. Siempre, ¿verdad? Se piensa por encima de todo la seguridad humana. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí tenemos en la foto de mano izquierda el interior de la nave principal, lo que es la sala. Cómo se tuvo que estabilizar con angulares, cogiendo las paredes para evitar que se sigan moviendo y desplomando las mismas, en lo que se puede trabajar con ellos. El instrumento que estamos poniendo de detalle, que lo vemos al terminar de las partes angulares, es un elemento que nos permite ajustar el apuntalamiento para ir llevando las paredes a su estado natural, porque muchas de ellas se desplazaron y empezaron a querer colapsar. Así que las llevamos. Habían perdido su posición, o sea que podían colapsar. O sea que lo primero, a ver si entiendo, lo primero que haces es o empujándolas o agarrándolas de manera de que no continúen, no solamente no continúen deformándose, sino llevarlas a lo que es su centro de gravedad, ¿verdad? Exacto, a donde era su origen con todo. Después la reparación vendrá de la manera en que tenga que venir. Pero cogimos este ejercicio del apuntalamiento para empezar a trabajar en la teoría de cómo íbamos entonces a darle estabilidad más permanente a la estructura, porque no podíamos vivir con estos elementos dentro de la casa. Claro. Así que teníamos que devolverle el espacio, pero de una manera segura. Aquí vemos las afectaciones en muros exteriores, muros interiores, y en la última foto nos muestra la dificultad en la cual tuvimos que trabajar porque no teníamos espacio para estos apuntalamientos. Así que se empezó pensando en unos contrafuertes en las partes laterales exteriores para que nos diera la estabilidad del volumen entero de la propiedad. Y luego trabajar en los interiores con algún tipo de
de estructura que nos garantizara el poder contener, y fíjense bien la palabra, contener, es limitar el movimiento en exceso en estas estructuras. Estas estructuras se mueven porque son partículas independientes. No se deben restringir en su totalidad, pero esa restricción le tiene que dar cierto movimiento para que ellas puedan moverse sin quebrarse. Claro, tiene que tener una y mantenerse. La gente se cree que los edificios de la estructura tienen que ser completamente rígidos y estáticos, y no es así. Están diseñados con unos grados de tolerancia para permitir unos movimientos sin que los daños sean permanentes. Eso es así. Si lo restringiéramos demasiado, entonces los daños podrían ser mayores. Se quiebran. ¿Y aquí qué empezamos a ver? Aquí empezamos a ver las zapatas que empezamos a tratar de poder ubicar en los espacios contenidos que teníamos para poder levantar el contrafuerte en toda la totalidad vertical de puntos específicos donde nos contuviesen el volumen en sí de la casa, y se hicieron en los dos extremos, en el extremo este y en el extremo oeste. Quizás debemos de explicarle a nuestros oyentes lo que es un contrafuerte, porque no necesariamente todos lo conocen. Y contrafuerte es un apoyo a los laterales del edificio, de manera de que no se desplome ni en una dirección ni en la otra. Y muchos de ustedes lo habrán visto en estructuras que son bastante altas, como son las iglesias, las grandes catedrales que ustedes ven, en las antiguas obviamente, que ven estas piezas de mucho volumen por fuera en los laterales, y lo que produce es precisamente una estabilidad de esas paredes, y permite que se suban las paredes a las alturas que en esas estructuras tan majestuosas llegan a tener. En este caso, pues claro, tú estás aplicando esa tecnología para darle estabilidad a esas paredes que se vieron afectadas, ¿correcto? Sí. Algo importante es mencionar que este contrafuerte, aunque es de otro material ajeno a los origen que tiene como material la estructura que estamos trabajando, que es mampostería, no está agarrado a la mampostería, simplemente está fundido como un freno para contener ese movimiento. Claro, para ayudarlo en sus cargas laterales, para darle estabilidad en sus cargas laterales. Quiere decir que cuando venga un movimiento lateral, que son los terremotos, están estos elementos que le van a dar un grado de estabilidad mayor. Eso es así, Así que vemos todo el proceso. Perfecto. Otra cosa importante mencionar, que estas estructuras no tienen zapata como conocemos hoy día. Zapata es porque al culminar la base de la fundición del origen de nuestra construcción, se amplía hacia los lados, creando un área de estabilidad mayor. Estas estructuras es el mismo muro que sigue y continúa y penetra dentro del subsuelo, ¿verdad? Claro. Pero no se amplía hacia los laterales, porque el ladrillo pues no haría nada ampliando hacia los laterales, no tiene cómo soportarse. Así que es el ancho del muro culminando en el interior del terreno. Sí. Y lo único que tienen que entender los que nos escuchan, que esto es como una estructura, se llama ciclopia, que básicamente funciona con el peso y la estabilidad de las piezas, que están pegadas con un mortero, pero que ese mortero pues obviamente no las amarra de manera permanente. Exacto, y ese mortero se deteriora con el tiempo, que también tenemos que tomarlo en consideración. Esto es parte de preparar la pared para recibir ese contrafuerte, y en la manera en que fuimos fundiendo su zapata y el contrafuerte de manera lateral a la estructura. O sea que tú limpias la terminación de la pared de manera de que pueda haber una adhesión mejor. El cemento, entre el concreto que estás vaciando en el contrafuerte, claro, y la pared existente. Eso es así.
Aquí vemos obviamente la cajuela, la el cajuela. molde del contrafuerte y la manera en que tuvimos que irlo virtiendo cubo a cubo porque no teníamos cómo trepar mucho más andamio. Siempre hay sus dificultades y tenemos que trabajar con ellas. O sea, no es una tarea fácil, es totalmente artesanal. Increíble, increíble, increíble labor. Sí, aquí lo veo, o sea que van a quedar por fuera. Exacto. Ok, y aquí que Entonces, estamos viendo. este es el mismo muro en el interior y si podemos ver la foto de mano izquierda nos muestra como unas líneas horizontales interactuando con el ladrillo. Esos son grapas de acero. Estas grapas nos ayudaron a la misma grieta que marcó en el exterior. Cuando la vemos expresarse en el interior, quiere decir que el movimiento fue severo, ¿verdad? Y para poder estabilizar todo ese grupo de ladrillos que estamos teniendo, que posiblemente tiene un ancho total de 18 a 20 pulgadas, le queremos dar un refuerzo o una ayuda adicional porque este muro no tiene estructura interior de acero. Así que para que esa grieta no se siga expresando, pues hacemos un corte en la junta del ladrillo, no en el ladrillo, en la junta del ladrillo, que es donde no afectamos más al ladrillo, y logramos penetrar una grapa de acero, y es una grapa, es Claro, con una varilla lateralmente para que eso no siga, para que eso no siga se abriendo. moviéndose. Seguro. Y se aplica con un epóxico, ¿verdad? Porque es el que nos logra afincar este material lo antes posible. A mano derecha estamos viendo un poco más detallado lo que es la grapa y cómo interactúa en la grieta del muro. Luego de que se aplica, pues se puede recubrir entonces con un mortero mucho más potente en esa zona para darle integridad nuevamente al muro. Yo veo que aquí ya desaparecieron aquellas piezas que tenías para estabilizar las paredes porque ya presumo que están funcionando los contrafuertes que se construyeron. Bueno, O sea, fuimos desapareciéndolas independientemente como fuimos trabajando en sus naves. Primero nos dimos la confianza de crear los contrafuertes en el exterior porque era el mayor apoyo que le podíamos dar a la estructura. Luego fuimos entrando hacia el interior y trabajando con cada uno de ellos. Se tuvo que eliminar, remover el plafón para saber la acción que ocurrió en la estructura en la parte superior y que no nos encontráramos con más afectaciones. Esta es la acción de ir removiendo las cornisas interiores para luego remover el plafón y saber qué nos vamos a encontrar sobre este plafón. Porque ya esta parte es otro tipo de estructura. Mira, mientras íbamos removiendo las tablas de las cornisas, nos encontrábamos con los ladrillos que se habían desplazado y se habían creado unas aperturas completas. Así que todo eso es parte de la reconstrucción que vamos haciendo poco a poco a estos muros. Interesante. Aquí ya vemos una mirada general, podemos apreciar una de las grietas mayores que estamos viendo. Nos encontramos como que las paredes interiores eran tabiques de un solo ladrillo, entonces no nos permitía hacer reparaciones como habíamos podido hacerlo en los muros gruesos, que eran los estructurales, los que daban hacia el exterior. Volvemos a ver la marca del daño humano que hacemos por querer poner una instalación eléctrica para los aires acondicionados. Rompieron el ladrillo, cortaron, era un solo ladrillo, así que prácticamente lo inhabilitaron de su fortaleza. Y ahí creó una de las grietas más potentes. Claro, esas son las intervenciones que tú mencionabas también al principio de que no están hechos con el mismo nivel de rigurosidad. O sea, aquí seguimos viendo las afecciones. Exacto. Y media la ignorancia dentro de todo esto, ¿verdad? De no reconocer, muchas veces tocan la pared, es sólida, pues de cemento. No, no lo es. No lo es. Nos encontramos con todo este tipo, mira la condición, está documentada completo. Y nos encontramos con que era muy poco denso, porque solamente tiene un carácter de ladrillo. Aquí nos encontramos al remover el plafón,
con que no empecé a todas estas intervenciones nefastas que había tenido la casa. En el muro que da hacia el exterior le faltaba la mitad de la cercha, que es la que soporta al techo de zinc arriba, lo cual pues te sigue dando más la razón de que cuando vino el movimiento, ese elemento estructural del techo no tenía cómo darle apoyo suficiente a esa pared, así que tuvimos que interactuar sobre él y reparar y reconstruirle la parte de la cercha que le faltaba. Aquí vemos la pared que se debilitó, que te hablamos, por la parte eléctrica, cómo tuvimos que desmontarla porque ya lo que quedaba cuando la tocamos se nos vino abajo encima. Wow. Así que tuvimos que determinar que la íbamos a eliminar esa parte. Ya el dueño decidió que no iba a conectar más los cuartos por esa zona, entonces lo reforzamos con una estructura de acero en el interior de la misma. Aquí damos la idea de todos los materiales que hemos estado sacando deteriorados, carcomidos por el comején y demás, que es la otra parte que nos da la oportunidad de analizar, ¿verdad? Todo el desecho de ese material. Ellos al principio, pues, por economía no querían llegar a esa decisión, pero obviamente fuimos ajustando. Vimos el proceso también de enderezar el muro poco a poco con los ladrillos antes de ponerle mortero para poderlo dejar estabilizado en la posición en que debe estar. Y aquí nos da una muestra general. En la próxima vamos a ver ya la interacción de reforzar esos muros débiles del medio. Se determinó que íbamos a hacer como si fueran unas jaulas, pero realmente son dos paredes que crean un emparedado con la pared del centro. Y la vemos aquí, se levantan columnas, vigas y vigas conectando arriba, soportando, ¿ves? Como lo tenemos aquí, soportando la cercha, la tijerilla también, para alivianarle el peso de esa estructura, el que cuando haya movimiento no interactúe con el impacto que interactuó en este momento. Entonces, todas estas jaulas que yo le llamo, que van a estar conectadas en cada espacio, se conectan con un puente de acero también entre ellas, para que entonces se concentre en un cuerpo entero estructural que va a estar aguantando lateralmente toda la estructura. Y aquí se ve ya la estructura. Aquí se ve la estructura ya un poco más liberada. Los dueños de la casa con mucha más confianza y esperanza a poder regresar a su casa de una manera más segura, ¿verdad? Estos trabajos no se pueden llevar a cabo sin un compromiso también de las agencias que monitorean la existencia de nuestro patrimonio, de que entiendan que ya no podemos seguir subsistiendo una vez sufrimos una condición como la que nos condicionó hasta el momento la seguridad. Así que en lo posible tenemos que empezar a ver esto como un retrofit, como una ayuda que se le tiene que dar a estas estructuras que sufrieron, y puede ser en diferentes facetas y en diferentes casos. Sí, hay estructuras que tú puedes... La verdad es que el trabajo que nos has compartido es interesantísimo. Yo creo que da esperanza a todas aquellas personas que son propietarios o que están considerando comprar alguna de estas estructuras afectadas, y dejarles saber que hay posibilidades, y dejarles saber también a las autoridades que hay opciones para el rescate de estas estructuras históricas que son tan importantes para el tejido urbano de la ciudad de Ponce. Pío, el tiempo se nos ha acabado, como siempre nos traiciona. Yo quiero agradecerte todos estos esfuerzos que tú has hecho y que nos hayas compartido esta experiencia. Ciertamente la ciudad tiene que estar muy agradecido en términos de este empeño tuyo, casi quijotesco, de preservar
en lo que es nuestro patrimonio construido. Sin más, muchas gracias nuevamente y gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro y estaremos con ustedes la próxima semana con un nuevo tema. Gracias y hasta la próxima semana. Gracias a ti, Luis. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.